amados pastores, que en estos momentos están integrados para compartir esta charla que vamos a tener acerca de el pecado. Consideraciones importantes acerca del pecado. Vamos a ver 4 puntos importantes que esperamos que sean de su comprensión, de su edificación, y que esto pueda hacer redundar nuestras vidas en el crecimiento espiritual, porque entre más conocimiento tengamos de la palabra, más libres seremos, como dice las Escrituras. Entonces, dentro de estas consideraciones importantes acerca del pecado, tenemos el pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y eso es lo que está diciendo Santiago, capítulo 4, versículo 17. Comencemos primero con una definición acerca del pecado. El apóstol Juan escribió que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. En pocas palabras, pecado es no obedecer la palabra de Dios o la ley de Dios. El pecado por omisión, que es el primer punto que nosotros estamos tocando, se considera como aquel más sutil y por lo tanto de difícil de reconocer. Para muchos que militamos en los caminos del Señor, este tipo de pecado es uno de los más importantes y sin duda uno de los más graves, ya que la base de este es una acción que nosotros no hemos llevado a cabo. El pecado de omisión consiste en olvidar nuestra responsabilidad de orar bien y a veces de orar con valentía, olvidando aplicar la justicia de Dios en el otro y aún en nosotros mismos. Por ejemplo, para explicar más acerca de este tema del pecado de omisión, cuando nosotros leemos Mateo capítulo 25 del 43 al 44, los discípulos están recibiendo una formación por parte de Cristo. Y entonces llega un momento en que cuando los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Entonces Jesús le responde a ellos que por cuanto ellos no se lo hicieron a alguno de sus semejantes, al Señor Jesús no se lo hicieron. Entonces esto significa que un pecado de omisión es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto. Los ejemplos podrían incluir no orar, es un pecado de omisión. Nosotros como cristianos, Dios nos dejó un mandamiento de orar. No hacerlo puede ser una omisión de parte mía, escudriñar la palabra, no defender lo que es correcto o no compartir a Cristo a los demás. No sigamos disfrazando nuestras indiferencias, no podemos. No podemos seguir pecando por omisión. No callemos ante la injusticia, la inmoralidad del mundo. El Señor no lo aceptará jamás. Seamos como lo que Él dijo, solución a un mundo perdido. Pues así, si la sal pierde su sabor, no sirve ya para nada. Eso lo dijo Jesucristo. Reconozcamos que la omisión es tan grave, mire, es tan grave como el adulterio, como la idolatría o como el ocultismo, el pecado de omisión. En Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37, se nos da un claro ejemplo de un pecado de omisión en el relato del buen samaritano. Los dos hombres que, pudiendo ayudar, representado en el levita y en el sacerdote, ¿se acuerdan? Cuando dice que ellos bajaban de Jerusalén hasta Jericó y vieron a alguien por ahí herido y ambos personajes pasaron e hicieron caso omiso y no brindaron la ayuda que ese semejante necesitaba. Entonces Jesús indica claramente que nuestra falta de acción puede considerarse como un pecado de omisión. ¿Y qué decir de las 10 vírgenes? Jesucristo habló acerca del peligro de dejar cosas inconclusas hasta que ya es demasiado tarde. ¿Se acuerda? 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Y entonces, ¿cuál era la orden? Es que el esposo venía o el novio venía, ellas tenían que tener las vasijas llenas de aceite y entonces 5 se prepararon y 5 no. O sea, ellos omitieron, dejaron cosas inconclusas, lo que tenían que hacer no lo hicieron. Hay un momento en que ya es demasiado tarde para prepararse para el reino de Dios.
no hacer las cosas que deberíamos estar haciendo, pueden acarrearnos consecuencias demasiado graves. Entonces, quiero concluir este primer punto acerca del pecado de omisión contándole una pequeña anécdota. Se cuenta la historia de una hormiga y el saltamonte. En la historia, la hormiga pasa todo el verano almacenando alimentos para el invierno, mientras que el saltamonte pasaba sus días trinando, cantando y bailando. Y entonces llega un momento en que el saltamonte dice: ¿por qué te preocupas? Tenemos comida de sobra. Cuando el invierno llega finalmente y el saltamonte se está muriendo de hambre, este pide comida a la hormiga. La hormiga le recuerda al saltamonte su error al no prepararse durante el verano y le sugiere al saltamonte que baile para que el invierno se vaya, así como lo hizo durante el verano. Mira, no prepararnos en el momento adecuado es sumamente peligroso. Este es un pecado que la palabra lo enumera como algo muy sutil que a veces nosotros no le damos la importancia, pero que la palabra sí lo resalta. Entonces, llegamos al segundo punto, que es el pecado de incredulidad. Y cuando nosotros leemos Juan 16:8, encontramos que las escrituras nos dicen: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el pecado más grande o más grave que el mundo puede cometer, que una persona puede cometer? Nosotros leímos el versículo que decía: Él convencerá. La palabra convicción es una traducción de la palabra griega elencho, que significa convencer a alguien de la verdad. El Espíritu Santo actúa como un fiscal que expone el mal, denuncia al culpable, convence a las personas de la necesidad que tienen de un salvador. Pero también tenemos la palabra amartía, y esta palabra significa errar el blanco. Y esto es precisamente lo que es el pecado. Es algo que es considerado con mucho cuidado, ya que la incredulidad puede ser un camino súper peligroso que nos puede alejar de la presencia de Dios. Entre todos los pecados de los cuales el Espíritu Santo podría convencer al pecador, solo se menciona uno: es el de no creer en Jesucristo. Claro está que habría una lista interminable de otros muchos pecados que el Espíritu Santo pudiera usar para convencer a las personas de su maldad. Pero en este versículo, en este pasaje, se subraya el más grave de todo, que es no creer en Cristo, incredulidad. ¿Por qué es tan grave este pecado? El interés del Espíritu Santo recae sobre la persona y la obra de Jesús, y no sobre la condición del pecador. Las personas se condenan no por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer. Y no creer en Cristo y su obra salvadora es considerado el más grave por atentar contra el medio de salvación, que es nuestra fe en Cristo. Juan 3:16 y Hechos 4:11-12 nos lo aseguran. El Señor Jesucristo lo explicó claramente. En Juan 3:36, Él dijo estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No creer en Cristo lo aleja de la gracia salvadora de Dios. La razón es que cualquier otro pecado puede ser perdonado por medio del sacrificio que el Hijo de Dios realizó en la cruz. Pero si la persona se niega a creer en Cristo, entonces ya ha sido condenado por su incredulidad. Qué triste es la nota que el evangelista introdujo al final del ministerio público del Señor en Juan 12:37, cuando dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tercer punto, el pecado de ignorancia. Y estamos tocando estos puntos que a veces nosotros, como cristianos, como creyentes, como pastores, como personas que aún enseñamos las escrituras, nos cuesta creer que estos sencillos puntos Dios los considere como pecado. Entonces, entramos al pecado de ignorancia.
Y leemos en Levítico 5:17, dice que si alguno peca y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, aunque no se dé cuenta, será culpable y llevará su castigo, aún sin hacerlo a sabiendas. Está diciendo ahí, es culpable. Y dice, llevará su pecado. Si alguien profanaba las cosas eternas del tabernáculo, un simple yo no lo sabía no era excusa aceptable. Esa persona que cometía ese pecado, entonces tenía que ofrecer un sacrificio para expiar su pecado. Esto aparentemente se refiere a quebrantar cualquiera de los mandamientos de Dios en ignorancia, pecado de ignorancia. La ignorancia de la ley no consistía en una excusa. No, yo no sabía eso. Esto también es cierto y se aplica en la ley civil. A pesar de la falta de conocimiento del mandamiento, el ofensor era culpable y era considerado responsable. La ignorancia de la palabra de Dios en sí misma es una violación de la ley, ya que a nosotros se nos ordena conocerla y recordarla. Otro pasaje que sustenta esto del pecado de omisión es Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad del Señor, no se preparó e hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice la palabra. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, dice la palabra que será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y el que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es parte de una parábola contada por Jesús a sus discípulos sobre la importancia de estar preparados y ser obedientes al plan de Dios. La historia de un siervo sobre el cual él sabe cuál es la voluntad de su Señor, pero no actúa en consecuencia. Entonces, en lugar de hacer lo que se le pidió, el siervo ignoró los deseos de su Señor y como resultado recibió una gran cantidad de castigo. Entonces, debemos tener cuidado de ignorar la voz de Dios y actuar de acuerdo con su voluntad. Es un llamado a la acción y nos recuerda que no podemos ser indiferentes a la voluntad de Dios. Es imprescindible ser reflexivo y actuar en consecuencia. La Biblia nos enseña que a cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en este mundo y debemos actuar de manera responsable. Aunque el Señor no haya venido, a algunos nos parece como que evadimos cierta responsabilidad, pero así no es. En aquel día, cuando Jesús venga, seremos juzgados. Y eso lo dice 2 Corintios 5:20. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, lo que haya hecho en vida. Dios ha mostrado su gloria a todos los hombres en diferentes formas, a usted, a mí, y a los cuales le estaban dirigiendo esta palabra. Dios les había mostrado su gloria, diferentes formas. Entonces, esto significa que no hay un desconocimiento absoluto de Dios, como lo expresa Romanos 1, versículo 20 al 21, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice aquí, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que son hechas. De modo que no hay excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento necio y su corazón entenebrecido. No podemos nosotros pecar y tratar de decirle a Dios que yo no lo sabía, que yo ignoraba. Y por último, tenemos el pasaje de Santiago 2:10, donde vemos nosotros que hay muchas personas que creen, como dice Santiago, que si alguno quebranta un mandamiento, se hace acreedor a él.
Eso dice Santiago. Mucha gente intenta justificar su pecado dándole categoría a los pecados. Este es más grave, este es menos grave. Por ejemplo, decir una pequeña mentira blanca no es tan serio como cometer un pecado de perjurio, engañar, de pronto hasta los impuestos a la renta. No es tan serio como robar un banco. Entonces, algunos ven la ley de Dios como una serie de medidas separadas y asumen que ganan puntos con Dios al obedecer un mandamiento, ¿cierto? Una ley y quebrantan otras. Hacemos estas que consideramos más importantes, pero las que le damos menos importancia, creemos nosotros que sí las podemos violar. En definitiva, si las leyes que ellos no rompen compensan las leyes que sí, a veces nosotros pensaremos que todo está bien y la palabra de Santiago 2:10 nos dice que no, que tan solo que yo quebrante uno, usted rompe la cadena. Yo trabajé como tecnólogo en transporte refrigerado y había algo que le llamábamos la cadena de frío, donde un producto que tiene que estar congelado a 20 grados, por ejemplo, un helado, hay unos helados especiales que vende una empresa que se llama Ventolini. Esos helados tenían que estar a 20 grados y nosotros teníamos que aplicar lo que era la cadena de frío, desde el producto almacenado en los cuartos de refrigeración hasta el consumidor. Cuando el vendedor tenía su nevera ahí, salía a 20 grados y tenía que estar en 20 grados, máximo 15 grados, menos 15 grados. Si nosotros rompíamos la cadena de frío, automáticamente el producto no servía. Esto es lo que está hablando Santiago. Santiago nos está diciendo que si nosotros rompemos, mire, tan solo uno de los mandamientos, una de las palabras, automáticamente se rompe toda la cadena. Entonces, aparentemente, algunas de las personas a quien Santiago le escribió este pasaje tenían los mismos conceptos erróneos, como quizás algunos, creyendo que como pecado de prejuicio, de parcialidad o de indiferencia a los pobres no era tan serio como el pecado de asesinato o adulterio. O quizás ellos creían que podían compensar su favoritismo al cumplir la ley de Dios en otras áreas, pero en algunas podían fallar. Entonces, es una representación de su naturaleza santa lo que Dios está haciendo. Aunque todos los pecados no son igualmente de atroces y perjudiciales, desde la perspectiva de Dios, todo pecado viola su estándar, porque Dios es un Dios santo. Entonces, cuando se rompe una ley, se rompen todas. Y si se te considera pecador y transgresor, esto nos lleva a nosotros a meditar en esto. Aunque todos los pecados, cuando nosotros los miramos en su perspectiva, no son igualmente atroces o perjudiciales, desde la perspectiva de Dios, todo pecado viola su estándar. Acuérdense que Dios es un Dios santo. Su naturaleza es santa. Cuando rompes una ley, rompe todas y se te considera un pecador y transgresor. Se rompe la cadena. Pecado, en el verso 9 nos habla de no dar en el blanco y no lograr alcanzar el estándar del santo Dios. Transgresores se refiere a ir más allá de los límites aceptables. Unos dicen, no has alcanzado, otros dicen, te has pasado. Ambos son violaciones de la santidad de Dios. Debes ver el pecado como una ofensa a Él y nunca agravar tu pecado intentando esconderlo, justificarlo o contrapesarlo con las buenas obras. Este versículo de Santiago nos recuerda que no podemos elegir cuáles preceptos cumplir y cuáles no, sino que debemos obedecer todas ellas. Cada mandamiento tiene un propósito específico y el rompimiento de una sola de ellas puede tener consecuencias graves en mi relación con Dios y con el prójimo. Se considera que un hombre que ha robado un caballo viola la ley, sin importar en cuántos otros aspectos
hayas guardado. Y la ley lo condena por ello. No se puede alegar su obediencia a la ley en otras cosas como una razón por la cual no debe ser castigado por este pecado. Pero por muy recto que hayamos sido en general, aunque haya sido una larga vida, la ley lo considera un transgresor y lo condena cuando solo transgredimos uno solo dentro de los muchos, rompemos la. Entonces, estos 4 puntos son importantes de tenerlos en consideración y espero que esto haya podido darte una luz, porque la palabra es luz, te haya podido iluminar tu conocimiento y sigamos adelante en medio de esta preparación que estamos haciendo en este día. Muchas gracias. Se despide de ustedes el Pastor Boris. Que Dios los bendiga. Amén.